Hola chicos, vamos a seguir con el tema de rectas y planos y ahora nos vamos a centrar en distancias y vamos a explicar las distancias utilizando fórmulas. Vamos a ver diferentes tipos de distancias: distancia entre dos puntos, punto recta, punto plano y dos rectas que se cruzan. Si nos fijamos en las fórmulas de cada una de ellas, en general lo único que tenemos que hacer es aprendernos algunos conceptos o recordar algunos conceptos. Entonces vamos a ver primero las ideas principales de las cuatro fórmulas y luego haremos un ejemplo de cada tipo. El primer caso que vamos a ver sería la distancia entre dos puntos, y para calcular la distancia entre dos puntos lo único que tengo que hacer es el vector de esos dos puntos y luego el módulo. Recordamos que el vector es restar las componentes y el módulo es elevar al cuadrado. Entonces no hace falta estudiarse la fórmula porque la fórmula sale directamente de esas ideas. Y ya tendríamos la distancia entre dos puntos. La segunda fórmula va a ser la distancia entre un punto y una recta. Siempre que tenemos una recta, lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos de la recta. De la recta sacamos punto y vector y luego vamos a construir un segundo vector utilizando el punto de la recta y el punto que me dan. Para escribir la fórmula vamos a utilizar un producto vectorial. Recordad que para construir el producto vectorial lo único que vamos a hacer es IJK vector vector y resolveremos este determinante. Y como lo que estamos calculando son distancias, al hacer el producto vectorial entre el vector formado por los puntos y el vector de la recta, el resultado que nos va a dar es un vector. El producto vectorial, por eso se llama así, siempre da como resultado un vector. Así que después de hacer el producto vectorial necesitaremos hacer el módulo de ese vector. Y el denominador va a ser el módulo del vector de la recta. Y ese sería el segundo caso. El tercer caso sería cuando tengo un punto y un plano. La fórmula que nos da la distancia entre punto y plano es la ecuación del plano, sustituyendo la x, la y y la z por el punto que nos van a dar. Y en el denominador, si os fijáis, esto es el módulo de un vector, es el módulo del vector normal del plano. Y el último de nuestros ejemplos son dos rectas que se cruzan. Para resolver este caso, el de dos rectas que se cruzan, en realidad utilizamos conceptos que utilizamos para averiguar la posición relativa de las dos rectas. Vamos a resolver un determinante utilizando los vectores de las dos rectas y el vector formado por los dos puntos, uno de los puntos de cada una de las rectas. No tienen por qué ser los puntos que se encuentren en la menor distancia, que serían los perpendiculares. Son dos puntos cualesquiera, porque además estos puntos no los conocemos. Y el denominador es un producto vectorial nuevamente. Entonces recordar que si resolvemos un producto vectorial, el resultado que nos va a salir es un vector. Por tanto, después de hacer el producto vectorial tenemos que hacer el módulo, porque las distancias son un valor numérico y por tanto el resultado tiene que ser un número. Ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos tipos y hablar de otros casos posibles que englobarían estos. Y con el ejemplo yo creo que va a quedar claro cómo utilizar estas cuatro fórmulas. Empezamos por un caso en el que estamos viendo dos puntos y vamos a calcular la distancia entre ellos. Entonces lo primero que vamos a hacer es construir el vector. Y una vez que tengamos el vector, aplicamos el módulo del vector. Está la fórmula, pero como veis ni siquiera hay que sabérsela en este caso, simplemente es hacer el módulo de un vector. Construimos el vector dados por estos dos puntos. El vector AB sería las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A. Por tanto, el vector AB me va a quedar 5 menos menos 2, la coordenada X menos la coordenada X, 0 menos 1 y menos Y, y 2 menos 3, Z menos Z. Y esto me quedaría, el menos y menos se vuelve más, por tanto me queda 7 menos 1 menos 1. Ya tenemos el vector y para hacer la distancia AB simplemente hacemos su módulo, el módulo del vector AB. Entonces es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. 7 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. 7 al cuadrado sería 49, 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado 1 positivo y menos 1 al cuadrado 1 positivo. Y nos queda raíz de 51. Como es una distancia ponemos U de unidades.
Y con esto tendríamos el primero de los ejemplos. En este segundo ejemplo nos van a dar un punto, nos van a dar la ecuación de una recta y queremos saber la distancia entre ese punto y la ecuación de la recta. Se entiende que el punto no pertenece a la recta porque si no la distancia sería 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre en este modelo de ejercicio, el primer paso va a ser obtener de la recta su punto o un punto y su vector director. Una vez que tenemos esto, lo segundo que vamos a hacer es construir el vector formado por el punto de la recta y el punto que nos dan, y en el tercer paso ya aplicamos la fórmula. Bueno, pues empezamos por el primero de los objetivos, que es de la recta obtener un punto y un vector. Como la recta nos la están dando en paramétrica, recordar que el punto es lo que no acompaña a t. En este caso, el punto de la recta sería 3, 1, 2 y el vector es lo que acompaña a t. No hay nada en x, en y tengo -3 y en z tengo 1. Por tanto, el vector de la recta sería 0, -3, 1. Este es el primer paso, ya tenemos el punto y el vector de la recta, ahora vamos a construir el vector dados por los dos puntos. Entonces vamos a utilizar el punto que nos dan y el punto de la recta. Y con eso vamos a construir el vector P, PR. Y restamos el segundo menos el primero. En realidad el orden en que restemos da igual. Entonces yo voy a restar el de la recta menos el que me dan. Me quedaría 3 menos menos 4. Menos y menos se vuelve más. 1 menos 2. Y 2 menos 0. Y como punto P, PR, o sea, como vector dado por los dos puntos, tendríamos el vector 7 menos 1, 2. Una vez que tengo esto, ya tengo el vector dado por dos puntos y el vector de la recta. Y ya podemos aplicar la fórmula para calcular la distancia punto recta. Arriba resolvemos el producto vectorial entre los dos vectores que tenemos. Como tenemos que hacer un producto vectorial, vamos a poner IJK, el primero de los vectores, que es el dado por los dos puntos, 7 menos 1, 2, y el segundo de los vectores, que es el vector de la recta, que es 0 menos 3, 1. Y en el denominador tendríamos el módulo del vector de la recta. Por tanto, cada una de las componentes al cuadrado. 0 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Vamos a aprovechar para repasar cómo resolver ese tipo de productos resolviendo el determinante, pero haciéndolo por adjuntos, que es el método, en este caso, más rápido. Entonces, para resolver ese determinante, lo que tenemos que hacer es y por su determinante adjunto, que su determinante adjunto sale de tachar su fila y su columna, así que multiplico por ese determinante, menos 1, 2, menos 3, 1, menos j, porque recordamos que la primera posición es positiva, negativa, positiva, por su determinante adjunto, tacho fila, tacho columna, y entonces me queda 7, 0, 2, 1, 7, 0, 2, 1, más k, por su determinante adjunto, quito su fila, quito su columna y me queda el cuadrado primero, o sea, 7, 0, menos 1, menos 3. 7, 0, menos 1, menos 3. Y este es el modo más rápido y nos da directamente el vector. Entonces, si operamos determinantes, esto sería diagonal menos diagonal, menos 1 menos menos 6. Por tanto, menos 1 más 6 quedaría 5i. Si hacemos la segunda diagonal, 7 menos 0, que sería 7 cambiado de signo, menos 7j. Y si hacemos la tercera diagonal, menos 21 menos 0, multiplico las diagonales, recordarlo, y menos 21k. Y una vez que hago esto es un vector, el 5 menos 7 menos 21. Como los productos vectoriales siempre dan vectores, recordamos que ahora lo que tenemos que hacer después de hacer el vector es hacer el módulo, porque si no, no podemos resolver la fórmula.
Entonces vamos a hacer el módulo de ese vector. Sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 7 al cuadrado menos 21 al cuadrado. Resolvemos esta operación y lo dejamos en forma de raíz. Sale raíz de 515. Si nos fijamos en esta operación, que también era un módulo, no lo tenemos resuelto, lo vamos a resolver también. Y nos quedaría raíz de 0 más 9 más 1, por tanto raíz de 10. Y entonces la solución ya la podríamos expresar y sería raíz de 515 entre raíz de 10. Bueno, lo podríamos agrupar, pero lo dejamos así y serían unidades. Vamos a ver ahora un ejemplo en el que nos van a poner dos rectas paralelas. Entonces, en realidad vamos a utilizar la misma fórmula que para punto recta, pero lo que necesitaremos es primero comprobar que las rectas son paralelas, que es muy fácil de comprobar, y después simplemente seleccionar el punto de una de las rectas y el punto y vector de la otra recta. Vamos a tener que añadir un paso previo, que sería el paso 0, que sería comprobar que R es paralelo a S. Y una vez que tengo que R es paralelo a S, de S voy a utilizar simplemente su punto. Entonces, ¿cómo comprobamos que son paralelos? Fijándonos en los vectores. Vamos a coger por un lado el vector de la recta R, que como sabemos el vector de la recta R es lo que acompaña a T, lo vamos a llamar U, y sería 1 menos 2, 0. Y vamos a coger ahora el vector de la recta S, que es lo que acompaña a T. Como no hay componente Z, igual que antes, lo vamos a llamar V y sería 2 menos 4, 0. Si nos fijamos, los dos vectores nos salen proporcionales. Quiere decir que el vector V es el doble del vector U. Si los vectores son proporcionales, significa que son paralelos. Por tanto, ya puedo confirmar que las rectas R y S son paralelas. Y como las rectas son paralelas, ahora simplemente de la recta S voy a utilizar su punto. Y de la recta R voy a utilizar los dos datos, tanto punto como vector. Así que vamos a completar los datos que nos faltan. Empezamos por la recta R. El punto es lo que no acompaña a T, por tanto es 1, 0, porque no hay nada solo, 0. 1, 0, 0 sería el punto de la recta R. Y el punto que acompaña a la recta S no tiene coordenada X, por tanto sería 0 y 1, Z1, que sería el punto X0 y 1, Z1. Con estos dos puntos, el primer paso, una vez que ya hemos sacado, el segundo paso sería en este caso, ya una vez que hemos sacado puntos y vectores, sería construir el vector formado por los dos puntos. Restamos las coordenadas de S menos las de R y sería 0 menos 1 menos 1, 1, 1. Tendríamos el vector, como hemos dicho, menos 1, 1, 1. Y utilizando el vector de la recta R y el vector dado por los dos puntos, ya podemos calcular la distancia igual que antes, así que vamos a expresarlo. La distancia entre las dos rectas, sabiendo que las dos rectas son paralelas, arriba va a ser el producto vectorial y JK, el primero de mis vectores menos 1, 1, 1, el segundo de mis vectores 1, menos 2, 0. Y en el denominador va a ser el módulo del vector U, por tanto 1 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, 0 al cuadrado. Ahora haremos la operación de arriba por separado y la operación de abajo sería 1 al cuadrado, que es 1, 2 al cuadrado 4, 1 y 4, 5, por tanto en el denominador nos queda raíz de 5. Y vamos a ver qué nos queda en el numerador. Lo vamos a resolver por la misma técnica que antes, que es por adjuntos. Por tanto sería I por su determinante adjunto, tacho fila, tacho columna, y me queda 1 menos 2, 1, 0, menos J por su determinante adjunto, tacho fila, tacho columna, menos 1, 1, 1, 0, más K por su determinante adjunto, tacho fila, tacho columna, menos 1, 1, 1, menos 2.
y resolvemos cada uno de los determinantes. Esto quedaría 0 menos menos 2, por tanto quedaría 2. La componente y del vector va a ser 2, lo voy a escribir ya en forma de vector. Esto sería 0 menos 1, pero como la j es menos, cambiamos el signo y nos quedaría más 1. Y el último sería 2 menos 1, que es 1. Por tanto, la k va a valer 1. Hacemos el módulo de este vector que nos ha salido y nos quedaría la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 4 y 1, 5 y 1, 6, por tanto raíz de 6. Y lo colocamos y la solución nos queda directamente, pues arriba raíz de 5, abajo, arriba raíz de 6, abajo raíz de 5, ponemos unidades y ya tendríamos la distancia entre dos rectas paralelas. Como veis, hemos usado la misma fórmula pero con un paso previo. Para este ejemplo que vamos a ver ahora, que es distancia entre un punto y un plano, igual que antes en la recta, el punto no tiene que pertenecer al plano, porque si no la distancia sería 0. Y el ejercicio, esta es una de las fórmulas más fáciles de aplicar. En la parte de arriba de la distancia, lo que vamos a hacer es coger la ecuación del plano, sustituyendo donde pone x, y z por las coordenadas del punto. Y en el denominador lo que vamos a hacer es el módulo del vector normal del plano. O sea, lo que nos están pidiendo en el denominador es el módulo del vector normal. Entonces vamos a empezar por sacar los datos que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a hacer es sacar el vector normal del plano y lo segundo que vamos a hacer ya es utilizar la fórmula. Entonces el vector normal del plano, recordar que es lo que acompaña a x, lo que acompaña a y, lo que acompaña a z. Por tanto, en nuestro caso es 1 menos 3, 1. Y ya podemos aplicar directamente la fórmula. La fórmula, la distancia entre el punto P y el plano pi, va a ser arriba el valor absoluto, copiando el plano y cambiando la x, la y y la z por 2, 0 y menos 1. Donde pone x vamos a poner 2, donde pone y vamos a poner 0 y donde pone z vamos a poner menos 1. Por tanto es 2 menos 3 por 0 más menos 1 menos 5. Y en la parte de debajo es el módulo del vector normal. 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, resolvemos la parte de arriba y la parte de abajo. Y nos quedaría, se pone valor absoluto porque interpretamos que la distancia siempre es un valor negativo. Nos quedaría resuelto 2 menos 0 menos 1 menos 5. Si os fijáis, el resultado nos va a seguir negativo porque nos sale 2 menos 6 menos 4 en valor absoluto. Y en el denominador tendríamos 1 al cuadrado, que es 1, 3 al cuadrado, que es 9, y 1. Menos 3 al cuadrado, lo mismo, se vuelve positivo al estar al cuadrado. Entonces 9, 10, 11. Raíz de 11. Y como la distancia la ponemos en positivo, queda 4 partido de raíz de 11 unidades. Podéis expresar los resultados en forma racionalizada o en forma decimal, pero bueno, depende también un poco del profesor y cómo queráis dar las soluciones. Si os fijáis también, además, en este ejercicio os serviría para resolver la distancia entre una recta y un plano si la recta es paralela al plano, utilizando la misma fórmula, y el primer paso que tendríais que hacer simplemente es coger el punto de la recta y utilizarlo como punto A de la fórmula. Si yo dibujo una recta y esta recta es paralela al plano, esta recta R, pues simplemente tomando uno de sus puntos, la distancia me va a coincidir con esta fórmula. Así que si os aparece este caso, pues simplemente dais un paso previo, que es, después de averiguar que la recta es paralela al plano, cogéis el punto de la recta y resolvéis utilizando esta misma fórmula. Vamos a ver otro caso que también deriva de esta misma fórmula, que es cuando tengo dos planos paralelos. Por lo que lo primero que tengo que comprobar es que estos dos planos son paralelos y eso se puede comprobar de un modo muy rápido. Y lo que hacemos es modificar ligeramente la fórmula. Si os fijáis, ahora en la parte de arriba de la fórmula, en el numerador, estoy restando las dos Ds, la D de
uno de mis planos con la D del otro de mis planos, planos expresados en forma general. Esta fórmula es una simplificación de la anterior y es muy útil en planos paralelos, pero tenemos que tener en cuenta una cosa que vamos a explicar ahora. Lo primero que vamos a hacer es comprobar, el primer paso que vamos a hacer es comprobar que nuestros planos son paralelos. Entonces, para comprobar que los planos son paralelos, simplemente nos vamos a fijar en los vectores normales. Si yo cojo el vector normal del primero de mis planos, que es lo que acompaña a X y Z, esto sería 1, 3, 2. Y si cojo el vector normal del segundo de mis planos, lo voy a llamar N', que igualmente es lo que acompaña a X y Z, yo me fijo que tengo 2, 6, 4. Y os hago la misma observación que antes. Si los vectores son proporcionales, quiere decir que son paralelos o son iguales, son el mismo vector realmente. Entonces multiplico por 2, multiplico por 2, multiplico por 2. Los vectores son proporcionales. Por tanto, esto ya me indica que los planos con los que estoy trabajando, que pi es paralelo a pi'. Una vez que sé esto, si os fijáis en la fórmula, en el denominador de la fórmula viene ABC. Y si yo cojo uno de mis planos, ABC es 1, 3, 2, y si cojo el otro de mis planos, ABC es 2, 6, 4. Entonces lo único que tengo que hacer es simplificar los planos o simplificar uno de los planos para que los dos vectores normales sean iguales. Si cogemos el segundo de los planos y nos fijamos, el segundo de los planos, si lo divido todo entre 2, lo que voy a tener es X más 3Y más 2Z más 4 igual a 0. No tiene por qué darme todos los números divisibles, me puede quedar alguna fracción en D y no pasaría nada. Pero la componente X, la componente Y y la componente Z tienen que coincidir en ambos planos. Por eso tengo que hacer esto. Y una vez que los hago coincidir en ambos planos, ya lo que sí puedo hacer es coger las dos Ds. La D del primero de mis planos, que es menos 5, y la D del segundo de mis planos, que es 4. Al coger las dos Ds, sí puedo utilizar ya la fórmula porque he manipulado ABC para que en las dos fórmulas me coincida. Ahora aplicaría la fórmula, aquí tendría que poner pi', no A. La distancia entre el plano pi y el plano pi', siendo los planos paralelos, es arriba la diferencia de las D, por tanto cojo 4, que es D', y menos 5, que es D, o sea, menos 5, y en el denominador el módulo del vector normal. Como ya he igualado los vectores normales, ya tengo que A vale 1 al cuadrado, más B al cuadrado, que es 3, más C al cuadrado, que es 2. Y me quedaría arriba 9 y abajo resuelvo, esto me quedaría 1 más 9, 10 más 4, 14, raíz de 14. Y ya me calculo la distancia entre dos planos paralelos sin necesidad de coger un punto del plano, que sería un poco más complejo, sino que lo que he hecho es una simple modificación a la fórmula. Para acabar vamos a ver el último ejemplo, que es cuando tengo dos rectas que se cruzan. He elegido dos rectas que he utilizado en el vídeo de posición relativa para explicar que se cruzan. Entonces el primer paso sería comprobar que las rectas se cruzan. Entonces ese paso ya lo tenemos hecho en el vídeo anterior y ahora lo único que vamos a hacer es coger los datos que voy a necesitar para poder resolverlo. De cada una de las rectas voy a necesitar punto y vector. Entonces vamos a empezar por la primera de las rectas, la recta R, las coordenadas del vector lo que acompaña a T y el punto lo que no acompaña a T. Entonces tendríamos para la recta R como punto, le voy a llamar punto P, 1, 0, 3, y como vector lo voy a llamar vector U, 1, menos 2, 0. Y para la recta S está en forma continua, el punto es lo que acompaña a X y Z cambiado de signo, por tanto la recta S tendrá como punto Q 1, menos 1, 0,
Y como vector al que le voy a llamar 1 sería el denominador, en el caso de que la recta nos la den en forma continua. Por tanto sería 2 menos 1, 1. Una vez que tenemos esto, que ya sabemos que las rectas se cruzan, el primer paso sería, igual que en los casos anteriores, formar el vector dado por los puntos. Y una vez que tenga esto, ya resuelvo por un lado el determinante, por otro lado el producto vectorial, y cuando tenga resuelto el producto vectorial, del producto vectorial obtengo su módulo, porque el producto vectorial me daba un vector. Como hemos dicho, empezamos por construir el vector dado por dos puntos, por tanto me cojo el punto P, el punto Q y formo el vector PQ restando, coordenada del segundo menos el primero, 1 menos 1, que me quedaría 0, menos 1 menos 0 menos 1 y 0 menos 3. Por tanto queda 0, menos 1 y menos 3. Y utilizando el vector dado por los dos puntos, el vector de R y el vector de S, lo que voy a hacer es el determinante y hacemos el primer paso de la fórmula. Entonces, la distancia entre las rectas que se cruzan, en el numerador vamos a poner un determinante construido por esos vectores, el vector U, que es 1 menos 2, 0, el vector V, que es 2 menos 1, 1, y el vector dado por los puntos, que es el 0, menos 1, menos 3. Y en el denominador vamos a construir el producto vectorial. Como era un producto vectorial, ponemos IJK, el vector de R, que era 1, menos 2, 0, y el vector de S, que es 2, menos 1, 1. Resolvemos estos dos determinantes y con eso tenemos la distancia. Para resolver el determinante de la parte de arriba, vamos a utilizar Sarrus. El método más rápido de aplicar Sarrus es copiar las dos primeras filas de abajo y hacer diagonales. Entonces tenemos por un lado las diagonales positivas, que sería 1 por menos 1 por menos 3, que queda 3 positivo, 2 por menos 1 por 0, que queda 0, 0 por menos 2 por 1, que queda 0, y nos vamos a las diagonales negativas. La primera queda 0, la segunda quedaría 1 por 1 por menos 1, menos 1, las diagonales negativas van cambiadas de signo, recordarlo, por tanto es menos las diagonales negativas, que es menos 1, y la última de las diagonales negativas nos quedaría menos 3 por menos 2, que es 6, 6 por 2, 12. Y si resolvemos esta operación, sería 3 menos 11, que es menos 8. Y ya tendríamos la parte de arriba. Y también los determinantes se resuelven en modo de valor absoluto. Por tanto, el numerador sería el valor absoluto de menos 8. Vamos a resolver en el denominador y para resolver el denominador vamos a utilizar el mismo criterio que antes, que es el de adjuntos. O sea, en el primer determinante hemos usado Sarrus y en el segundo determinante vamos a usar adjuntos. Entonces sería la componente I por su determinante adjunto, tacho fila, tacho columna, y queda menos 2 menos 1, 0, 1, menos la componente J, recordad que el más menos más es por la posición, posición positiva, posición negativa, posición positiva. El determinante adjunto a J, quito fila, quito columna y es 1, 2, 0, 1, más K, y el determinante adjunto a K, quito fila, quito columna, es 1, 2, menos 2, menos 1. Y resuelvo cada uno de estos cuatro determinantes y pongo directamente en forma de vector. Entonces, en el primer caso esto quedaría menos 2 más 0, lo que tendríamos como vector menos 2 la componente I, la componente J 1 menos 0, 1, cambiado de signo, que sería menos 1, y la componente K menos 1, menos y menos se vuelve más, menos 1 más 4, que sería 3. Si de este vector hacemos el módulo, es la raíz cuadrada del menos 2 al cuadrado
más el menos 1 al cuadrado más el 3 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1, 4 y 1, 5, 5 y 9, 14. Por lo que nos quedaría en el denominador raíz de 14. Y esto nos quedaría 8 partido de raíz de 14 como distancia. Con esto ya hemos acabado de ver todas las distancias posibles. Entonces, bueno, yo creo que si os aprendéis las fórmulas es un ejercicio en el que aplicando la fórmula os va a salir de una manera rápida. Si no os acordáis de las fórmulas, hay otros métodos para resolverlo. Espero que os hayan quedado claro todas las explicaciones de todos los tipos.